Esta es la clasificación en la que yo puedo encontrar un montón de causas que van a producir la hematuria. Desde las causas renales, causas posrenales y las causas intrínsecas. Dentro de las causas intrínsecas, acá tenemos las glomerulares y las túbulo-intersticiales. Dentro de las glomerulares podemos tener las hereditarias, el síndrome de Alport, hematuria benigna familiar, y las no hereditarias, la postestreptocócica, una púrpura de Henoch-Schönlein, síndrome urémico hemolítica o nefropatías crónicas. Y las túbulo-intersticiales, que pueden ser tóxicas, infecciosas, hereditarias, vasculares. Ahora, para el diagnóstico de hematuria no debe ser en una sola muestra, deben ser 2 o más muestras repetidas para que sea diagnóstico de hematuria. Entonces, si yo tengo un examen completo de orina con una hematuria, no puedo afirmar que tiene hematuria, sino tengo que volver a tomar. Entonces, confusiones. Presencia de algunos pigmentos, como en el caso de la mioglobulina o hemoglobina libre. Lo que mide, el dipstick, lo que mide, cuando ustedes ven hemoglobina o eritrocitos en el dipstick, mide 2 cosas, 2 pigmentos, o mide hemoglobina o mide mioglobina. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes les informan el dipstick, o mide hemoglobina o mide mioglobina. O sea, si un paciente yo tengo que ha tenido un traumatismo, entonces debe tener su mioglobina elevada. Entonces, yo le pido el dipstick de orina y voy a encontrar hematíes 1, 2 o 3 cruces. Y cuando lo comparo con el sedimento, no voy a tener nada de hematíes. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay pigmentos. Ahora, ¿cuál de los dos pigmentos debe ser? ¿La hemoglobina o la mioglobina? Ya se tiene que utilizar otro procedimiento aparte. Se le toma una muestra de sangre, se centrifuga. Si el sobrenadante tiene una coloración media amarillenta, es una mioglobina. ¿Y cuáles son falsos positivos y cuáles son los falsos negativos? Falso positivo es la menstruación. Falsos positivos, las infecciones urinarias pueden dar un falso positivo, las peroxidasas bacterianas. Normalmente se debería hacer una limpieza, una asepsia en la toma de muestra de orina. Si ocurre eso, cuando se utiliza demasiado yodopovidona, eso también puede alterar y me puede dar un falso positivo de hematuria. ¿Ya? Otro es la hematuria del ejercicio. Cuando se da 24 a 72 horas, cuando una persona ha hecho ejercicios entre 24 a 72 horas y se toma una muestra de orina, va a tener hematuria. Es por eso que yo les digo que siempre, o la literatura refiere que siempre deben volver a tomar un examen completo de orina. ¿Ya? Porque si toman una sola vez y encuentran hematuria, puede ser cualquier falso positivo o negativo. Otra de las condiciones que se les dice, cuando se debe tomar una muestra de orina a un paciente, se les pone condiciones o se les explica. Una de ellas es que no debería hacer ejercicios, sobre todo 72 horas antes de la muestra de orina, porque además puede haber proteinuria, que es la proteinuria del ejercicio, y puede haber también hematuria del ejercicio. ¿Ya? Igual, no tiene que tener relaciones sexuales, porque también puede producir hematuria. ¿Ya? Entonces, la hematuria asociada al ejercicio es también muy común y puede dar un falso positivo de hematuria. Otra es asociada a anticoagulación, ¿ya? Y otro es el captopril. El captopril altera la tira reactiva. Cuando una persona está tomando captopril, va a alterar esa tira reactiva y puede salir un falso negativo, ¿ya? Porque la tira reactiva es solamente un componente en el que hace una reacción química con la orina, ¿ya? Y eso va a alterar colorimétricamente, va a alterar ese componente y me va a dar solamente un compuesto. ¿Ya? Entonces, el captopril puede alterar esa tira reactiva. Y mediante la localización de la hematuria, esta puede ser macro o micro de la sangre, puede ser macroscópica o puede ser microscópica. Cuando tiene coágulos, cuando esa hematuria presenta coágulos, nunca es de origen renal. ¿Ya? Esa es una forma también de reconocer. Y cuando tiene cilindros, sobre todo cilindros hemáticos, siempre es de origen renal, sobre todo a nivel de tipo tubular. ¿Ya?
Algunos datos acompañantes. Cuando se tiene una proteinuria por encima de 2 gramos, no depende de la sangre, porque deberíamos requerir mayor de 20 mililitros por día de sangre. O sea, que cuando la proteinuria es mayor de 2 gramos, no le puedo echar la culpa a la hematuria. Cuando esta proteinuria es menor, 500 miligramos en un día, entonces, y presenta hematuria, sí le puedo echar la culpa a esa hematuria. Puedo decir, esa proteinuria puede ser por la hematuria que está perdiendo, ¿ya? Y lo otro es que siempre tenemos que ver los hematíes dismórficos, ¿ya? Los hematíes dismórficos, ¿escucharon hablar ustedes de los crenocitos y los acantocitos? ¿Cuál es la diferencia entre crenocitos y acantocitos? ¿No? Los crenocitos, esos son hematíes dismórficos. Generalmente los hematíes dismórficos es cuando hay un compromiso glomerular, ¿ya? Pero debe haber cierta cantidad de porcentaje. Se dice que debe ser por encima de 70 a 80% de crenocitos o acantocitos para que pueda ser considerado como de origen glomerular. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Cuando es como una estrella, se llama crenocitos. ¿Ya? Cuando tiene una forma de estrella, se llama crenocitos. Y cuando tiene vacuolas, ¿ya? Cuando tiene vacuolas, se llama acantocitos. ¿Ya? Como el Mickey Mouse tiene sus 2 orejas, vacuolas, ¿no es cierto? Esos se llaman acantocitos. ¿Ya? Entonces no se olviden, esos son los glóbulos rojos de Mickey Mouse. ¿Ya? Entonces el glóbulo rojo normal y tiene sus 2 vacuolas, acantocitos. Puede ser que las 2 vacuolas estén juntas o estén separadas o aparezca una tercera o cuarta vacuola. Igual son acantocitos. ¿Ya? Y los crenocitos es como una estrella, espiculadas. ¿Ya? Entonces esos son hematíes dismórficos. Generalmente cuando yo encuentro hematíes dismórficos es porque allá hay un compromiso glomerular. Bueno, entonces veamos lo que era. Hagamos más, profundicemos más acerca de lo que es el síndrome nefrítico y nefrótico. Síndrome nefrítico, les dije que debería ser agudo, hematuria, hipertensión arterial, compromiso de la función renal y edemas, ¿no es cierto? Muy bien. Es un síndrome caracterizado por cambios inflamatorios a nivel de los glomérulos y de aparición súbita, por eso es agudo. ¿Qué vamos a encontrar? Hematuria. Y si hay hematuria, vamos a encontrar cilindros de Matías. Puedo encontrar proteinuria, pero no en rangos nefróticos. Si encuentro proteinuria en rangos nefróticos, eso es otra cosa. No es un síndrome nefrítico. ¿Ya? Debe haber hipertensión arterial, debe haber edema y debe haber azoemia, o sea, alteración de la función renal, con elevación de la creatinina y urea. Ya saben, ¿no es cierto? Azoemia es la elevación de la urea y la creatinina. Y lo que ocasiona los síntomas, cuando yo presento síntomas, ¿cómo se llama? Uremia. ¿No es cierto? Cuando yo presento los síntomas ya se llama uremia. Y cuando se eleva, se llama azoemia. Y lo que les decía, una disminución de la filtración glomerular. Causas. ¿Qué causas pueden producir un síndrome nefrítico según la edad de presentación? En menores de 15 años, lo más común que ustedes van a encontrar es una aguda posinfecciosa o nefritis hereditarias o una nefropatía lúpica. Entre 15 a 40 años van a encontrar lo más común, puede ser mesangial por IgA. Es bien difícil encontrar rápidamente progresivas, ¿ya? Y ya no se está viendo muchos casos de aguda posinfecciosa. Antes, hace aproximadamente 15 a 20 años, la primera causa de las glomerulopatías era posinfecciosas. Ya entonces, actualmente ya no se está viendo mucho. Por ejemplo, en Haití todavía se ve glomerulopatías posinfecciosas. ¿Ya? En nuestra zona no. Hace 6 semanas en el hospital encontramos una posinfecciosa después de una infección en la piel. ¿Ya? Entonces, la encontramos después de 3 o 4 años.
Entonces ya no se ve mucho posinfeccioso. Pero eso no significa que siempre pensemos en eso. ¿Por qué ya no estamos viendo? Probablemente porque no biopsiamos los pacientes posinfecciosos, ya no les hacemos un mayor seguimiento y cuando vienen con compromiso les damos su tratamiento y no los biopsiamos. Si biopsiáramos muy seguido, nuevamente podríamos tener glomerulopatías posinfecciosas más seguidas. Y mayores de 40 años lo que vamos a encontrar más comúnmente son las vasculitis. Ya, entonces, pero si se dan cuenta, existe un montón de causas que pueden producir un síndrome nefrítico. Ahora, acuérdense del lupus. Cuando yo hablo de nefropatía lúpica, miren, o sea, la nefropatía lúpica se puede presentar menores de 15 años hasta 40 años. Es más, se puede describir hasta en adultos mayores, el lupus del anciano, ¿no es cierto? Pero más adelante vamos a ver que el lupus se puede presentar como cualquier cosa. Entonces, cuando ustedes les pregunten algo, alguna pregunta, si por ahí no tienen la respuesta, lo más común es que sea lupus. ¿Ya? Porque el lupus se presenta como cualquier cosa. El lupus se puede presentar solo con proteinuria. El lupus se puede presentar solo con hematuria. El lupus se puede presentar como síndrome nefrítico, como rápidamente progresiva, de cualquier cosa. Entonces, enfermedades multisistémicas, lupus, púrpura de Heno-Schönlein, síndrome de Goodpaster, glomerulopatías primarias, mesangiocapilares, por IgA, proliferativas mesangiales, lo que les decía, acá hay depósito de inmunocomplejos que se pueden depositar debajo del endotelio, debajo del epitelio o en la membrana basal glomerular. Y otros se pueden encontrar también en el síndrome de Guillain-Barré y en la vacuna por el DPT. Miren, ¿cuál es la fisiopatología? Acá quiero que me entiendan un poquito, ¿ya? Porque es en base a esto de que fácilmente vamos a encontrar la sintomatología. Mira, lo que les decía, es un proceso inflamatorio. Si es un proceso inflamatorio, va a haber unos complejos antígeno-anticuerpos. Son complejos antígeno-anticuerpos que no son localizados a ese nivel. Son circulantes, ¿no? Dependiendo de la patología. Entonces, estos complejos antígenos-anticuerpos, que pueden ser circulantes o que pueden ser localizados en el sitio, ¿a dónde se van? A la membrana basal. Esta membrana basal produce un mayor proceso inflamatorio a nivel de esa zona. Si produce mayor proceso inflamatorio a ese nivel de esa zona, va a producir proliferación, ¿ya?, de esas células mesangiales. Si va a haber una proliferación de esas células mesangiales, se van a alterar esa membrana basal glomerular y va a haber proteinuria y hematuria. Pero no solamente va a quedar con proliferación, sino va a haber fibroblastos. Van a acumularse mayor cantidad de fibroblastos y al acumularse mayor cantidad de fibroblastos van a producir oclusión capilar, ¿ya? Y esto va a disminuir la tasa de filtración glomerular, enfermedad o insuficiencia renal aguda. Y es un proceso rápido. Si hay insuficiencia renal aguda, ¿cómo va a estar el sodio? ¿El sodio podrá pasar? No. Si no puede pasar el sodio, entonces el sodio estará aumentado o no. Si el sodio está aumentado, ¿el sodio con quién va? Con agua. Si el sodio está aumentado y va con agua, ¿cómo estará la presión? Aumentada. Hipertensión arterial. ¿Ya? ¿Fácil? Entonces, si se dan cuenta, todo es la alteración de la membrana basal glomerular, pero complejos antígeno-anticuerpos, ¿ya?, que pueden ser circulantes o que pueden estar de novo o localizados en el mismo sitio. Entonces, y todo empieza por proliferación de la membrana basal glomerular, alteración de su estructura, en otras palabras. Esa alteración de la estructura hace que no se pierda proteínas, que se pierda proteínas, que se pierda hematíes y que no se pueda eliminar sodio. Si no se puede eliminar sodio, se acumula sodio, agua, hipertensión arterial. ¿Ya? Miren, daño capilar va a producir hematuria y cilindros hemáticos. Les dije que va a haber una alteración de la membrana basal glomerular, la pérdida de la carga aniónica y aumento de los diámetros de los poros, alteración de la estructura. ¿Qué va a producir? Proteinuria. La hipercelularidad glomerular, hipercelularidad mesangial. Los mesangios
Como no está filtrando, el riñón cree que no está pasando. Entonces necesito más espacio para filtrar. Empiezo a trabajar más esas células mesangiales. Empiezan a crecer esas células mesangiales con proliferación de fibroblastos. Entonces, esto al principio puede responder, pero inmediatamente no disminuye la tasa de filtración glomerular. Esas células se cansan. Entonces va a producir una oliguria y una azoemia. ¿Qué significa azoemia? Elevación de los compuestos nitrogenados, ¿no es cierto?, de la urea y la creatinina. ¿Y eso qué va a producir después? Una retención de sodio y agua. Hipertensión arterial y la presencia de edemas. ¿Listo? Ya. ¿Y qué manifestaciones clínicas? Mire, vamos a tener hematuria. Puede haber cilindros hemáticos. Muy bien. Hipertensión arterial. ¿Debido a qué? Retención de sodio y agua. ¿Ya? El FeNA debería ser menor de 1. Se parece a una insuficiencia prerrenal, pero no es esa insuficiencia prerrenal. Y es hipertensión arterial, ¿qué me puede producir? Una encefalopatía hipertensiva. Me puede producir encefalopatía hipertensiva con daño de órgano blanco, cerebro. Y si hay mucho volumen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el ventrículo? Mayor fuerza de contractibilidad, ¿no es cierto? Entonces va a tener que crecer el ventrículo, ¿no es cierto? Y en algunos casos va a producir insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Edema. Edema por dos mecanismos, retención de agua, y el otro mecanismo, ¿cuál es? Fundamentalmente es por retención de agua, pero el otro mecanismo, ¿cuál es? Hablamos que puede perder proteínas, ¿no es cierto? Entonces, por esa disminución de las proteínas. Pero no se olviden, el síndrome nefrítico es proteínas que no se encuentran en rangos nefróticos. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, no son proteínas altas, no es una proteinuria alta. Ya, entonces, fundamentalmente es producida por esa retención hidrosalina. Proteinuria, ya sabemos que es inferior a 2 gramos, es no selectiva. Si es que la proteinuria, les dije, está por encima de 2 o está por encima de 3.5 en rangos nefróticos, eso es otra cosa. A estos pacientes hay que biopsiarlos. ¿No? Entonces, probablemente pueda ser una rápidamente progresiva o un síndrome nefrítico con otro componente. ¿Ya? Y va a producir una oliguria o disminución del volumen urinario. ¿Ya? Y esto va a producir una disminución del volumen urinario que va a producir como una infuria renal aguda. ¿Ya? La infuria renal aguda que produce elevación de urea, creatinina y algunos otros trastornos hidroelectrolíticos y gasométricos, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes generalmente por su evolución aguda deben entrar a diálisis. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿qué debemos evaluar en ese paciente? ¿Cuándo está comenzando? ¿Desde cuándo son la hematuria, los edemas? Si hay oliguria, si hay disnea, ¿para qué? Por la congestión pulmonar que puede haber, dolores abdominales, si hay cefalea por la hipertensión endocraniana o la visión borrosa, ¿no es cierto? Antecedentes personales de infecciones piodermitis, exantemas, artralgias, cardiopatías, nefropatías, ¿ya? Antecedentes familiares, si han tenido impétigo o nefropatías, ¿ya? Y en el examen físico tenemos que tener todas las funciones vitales, signos de infecciones, evaluar los signos de insuficiencia cardíaca o hipervolemia y síntomas neurológicos. Siempre hay que tomar urea, creatinina. El examen completo de orina es fundamental, que me va a decir el nivel de la proteinuria, que va a decir la presencia de cilindros, ¿ya? Si me va a decir la cantidad y la característica de esos glóbulos rojos dismórficos, ya les dije si podrían ser acantocitos o crenocitos, ¿no es cierto? El hemograma, alteraciones del medio interno con una gasometría, ¿ya? ASO, hay que pedirles a todos ASO, ¿ya? Antiestreptolicina. Y cada 15 días hasta que se pueda normalizar. Cuando es un proceso inflamatorio que va a alterar la membrana basal glomerular, y generalmente cuando es un proceso posinfeccioso, se va a alterar la vía del complemento, ¿no? La vía clásica del complemento. Al alterarse la vía clásica del complemento voy a tener valores bajos de C3.
¿Ya? Entonces, voy a tener, siempre debo hacer un seguimiento con valores de BCG, PCR, antiestreptolicina y los valores de C3 o de C4. Generalmente C3, porque es la vía clásica del complemento. Entonces, ¿y qué otra cosa más hay que hacer en estos pacientes? Hay que darle tratamiento para lo que está produciendo el síndrome nefrítico. Si es un postinfeccioso, hay que darle tratamiento para ese proceso infeccioso. Si es que es una nefropatía por IgA o, claro, nefropatía por IgA o una púrpura de Henon-Schöle, entonces hay que darle corticoides. Hay que ver la evolución de la proteinuria y del clearance de creatinina, los proteinogramas que deben ser idealmente cada semana o cada 15 días, ¿ya? Y en algunos casos hay que pedirles marcadores de ANA, ANCA y células CLE para lupus eritematoso sistémico. Ya les dije que el lupus se puede presentar de cualquier forma. Entonces, cuando ustedes no sepan algo de una glomerulopatía que tiene hematuria y proteinuria, pídanle para lupus. Y fondo de ojo, que debemos descartar un edema de papila que esté haciendo una hipertensión. Cuando uno de estos pacientes se internan, pacientes que tienen hipervolemia, pacientes que están con hipertensión arterial, pacientes que han hecho una falla renal aguda, pacientes que tienen una hematuria macroscópica o pacientes que tienen riesgo social. Son pacientes que probablemente no tomen su medicación y que no la van a tomar su medicación. Entonces esos pacientes necesariamente tienen que ser hospitalizados. Y el tratamiento siempre, como son edemas, la mejor forma de medir los edemas es pesando diariamente a un paciente. Entonces, ese cuento de los balances hidroelectrolíticos estrictos o cada 6 horas o cada 8 horas, no sirve. Entonces, el gol estándar es pesando al paciente. Y otra forma de medir si un paciente está con sobrecarga hídrica y si está disminuyendo de peso es la bioimpedancia. Pero no todos los pacientes se les hace bioimpedancia. Entonces hay que pesar diario a esos pacientes. En el caso que sea una postestreptocócica, penicilina benzatínica 50.000 unidades por kilo por día durante 10 días. ¿Ya? Hay que darle restricción hídrica. Ya hemos dicho que tiene una restricción de agua. Retención de agua con retención de sodio, entonces hay que restringirle los líquidos. Entonces solamente hay que darle las pérdidas insensibles la mitad de los requerimientos. ¿Ya? ¿Cómo se sacan las pérdidas insensibles? ¿Se acuerda? A ver, entre paréntesis, a ver, para que conozcan un poco. ¿Cuánto es el requerimiento basal de agua? ¿Cuánto? 1,5 litros por peso. Lo mismo 1,5 litros de una persona que pesa 40 o 1,5 litros que una persona que pesa 70. ¿Cuánto es el requerimiento de agua? De 20 a 30 mililitros por kilo por día. ¿Ya? Ahora, es lo mismo darle agua a un paciente normal como nosotros o a un paciente que está escéptico o que esté con un proceso infeccioso o que esté hipercatabólico. ¿No? ¿A quién le debo dar más? ¿Al sano, como nosotros? Al hipercatabólico, ¿no es cierto? ¿Y hasta cuánto puedo subir? En un paciente hipercatabólico debo darle 50 mililitros por kilo por día. Entonces, si yo tengo un paciente que es 70 kilos, ¿ya? Yo debería darle 3.500 mililitros por día. Y ese es su requerimiento basal, cuando está séptico. ¿Ya? Requerimiento basal. Pero si ese paciente estuviera sano, normal, le puedo dar desde 1.500 hasta 2.100 mililitros al día. ¿Estamos? Ya. ¿Y cuáles son las pérdidas insensibles? ¿Cómo se hallan las pérdidas insensibles? Las pérdidas insensibles es 12 mililitros por kilo por día. Eso está... ¿De dónde perdemos? ¿Cuáles son las pérdidas insensibles? ¿Qué? ¿La orina? No, la orina no son pérdidas insensibles, son pérdidas obligatorias.
La orina son pérdidas obligatorias. Ahora está diciendo pérdidas insensibles, o sea que no la estamos sintiendo, pero estamos perdiendo. ¿Por dónde? ¿Ya? Por la transpiración y por la respiración. ¿Estamos? Ahora, no nos vamos a poner a pelear que uno sí tiene 7, el otro tiene 5 o viceversa. Pérdidas insensibles, 12 mililitros. Entonces, en este caso hay que darle sus pérdidas insensibles y los requerimientos, la mitad de sus requerimientos basales. Seguimos entre paréntesis para que nunca se olviden. ¿Cuánto de kilocalorías necesitamos? Para que no se olviden nunca, es lo mismo que el agua. Lo mismo que el agua. 20 a 30 kilocalorías por día. En una persona normal, y si está séptica, 50 kilocalorías al día. Si es gran quemado, le puedo subir hasta 60, 70 kilocalorías al día. Y fácil para que den su terapia. Entonces, ya, cierro el paréntesis. Otra de las cosas que puede complicar o agravar el cuadro es la congestión pulmonar, ¿no es cierto? Y la cardiomegalia. Si es que tiene congestión pulmonar, si tiene cardiomegalia, no está manejando bien esos volúmenes. Y si no está manejando bien esos volúmenes, yo tengo que tratar de eliminar esa agua. Entonces, ¿cómo le elimino esa agua? Además de la restricción hídrica y la restricción de sodio. ¿Ah? Restricción de sodio. Otro paréntesis. ¿Cuánto de sodio tiene? ¿Cuánto es nuestro requerimiento basal de sodio al día? ¿Cuántos gramos de sodio al día debo comer? Nosotros los peruanos o los latinos comemos más sodio que otras personas, que los árabes. Los árabes comen menos sodio. ¿Cuánto es nuestro requerimiento normal de sodio? 6 a 9 gramos día. 6 a 9 gramos día. ¿Y cuántos gramos tiene un pan? ¿Cuántos gramos de sodio tiene un pan? Un pancito que ustedes se comen con su pan con chicharrón. ¿Cuántos gramos de sodio tiene? Un solo pan. Entre 2 a 3 gramos al día. O sea, con 3 panes ya lograron todo su requerimiento de sodio. Entonces, nosotros consumimos excesivamente sodio. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, en estos pacientes, como tengo retención de sodio y retención de agua, les tengo que restringir agua y les tengo que restringir sodio también, ¿no es cierto? Y tengo que eliminar ese exceso de agua. Están hipervolémicos. Entonces, ¿cómo elimino ese exceso de agua? Con furosemida. ¿Cuánto es la dosis de furosemida? Ahí está. ¿Cuánto es la dosis? Empiezo por 1 miligramo por kilo por dosis. Y puedo subir hasta 2 miligramos por kilo por dosis. ¿Ya? ¿Y cuánto es el valor máximo que puedo llegar a tener? 400 miligramos día. ¿Ya? Entonces, la furosemida, empiezo por 1 miligramo kilo dosis y valor máximo de 400 miligramos día. Hipertensión arterial. Para tratar la hipertensión arterial, además de los diuréticos y de la restricción hídrica y la restricción salina, puedo utilizar nifedipino y si es que hay encefalopatía, puedo utilizar nitroprusiato de sodio. La evolución generalmente en su mayoría es favorable, en 7 a 10 días desaparecen los edemas, aumenta la diuresis progresivamente y la presión arterial se normaliza. Esto dependiendo del uso que nosotros hayamos tenido de los diuréticos, de la retención hidrosalina, es decir, de la restricción hídrica y la restricción de sodio. Y la hematuria macroscópica desaparece entre 7 a 10 días y la microscópica puede durar hasta 1 a 2 años. La proteinuria se debe negativizar entre 4 a 12 semanas y el complemento también debe estar normal entre 4 a 8 semanas. ¿Ya? Entonces no se olviden que en un síndrome nefrítico tengo que evaluar incluyendo el complemento, generalmente el C3. Y los criterios de alta, ¿a qué pacientes les voy a dar de alta? Generalmente pacientes que ya no utilicen diuréticos, que ya no tengan restricción hídrica, pacientes que tengan buena diuresis, pacientes que no tengan edemas y los valores de presión arterial y uricreatinina estén en descenso.